bello de ese árbol plantado en este mes de mayo. Una rosa en florece, se desarrolla y crece. Su naturaleza es su progreso que se merece. Mientras que yo sin ti me siento congelado y paralizado. Y me llama de la oscuridad. Platícanos un poco qué es el hip hop en ladino. Bueno, respecto a eso, fue una idea un proyecto que iniciamos. Originalmente fue mi esposa que tuvo la maravillosa idea de poder hacer esta fusión de rap con el ladino, viendo que el ladino pues es un dialecto que está en peligro de extinción, por decirlo de esa manera, que son muy poquitas las personas que lo hablan en el mundo, y los grupos de personas que llegan a hablar este dialecto, este idioma, pues viene siendo personas ya de avanzada edad, y pues ya digamos que en segunda, tercera generación de ellos, es decir, sus nietos ya no lo hablan, sus mismos hijos ya no lo hablan. Entonces es algo que veíamos la necesidad de poder llegar a, de cierta manera, rescatar algo o tener algo innovador que nosotros pudiéramos, a través de música, de algún proyecto de vanguardia como lo que es el rap, con la fusión de esta música y con la mira de poder rescatar o aportar en cierta forma para poder sobrellevar, para poder salir adelante con lo que es el ladino. Pues fue una idea que tuvo mi mujer, y esto lo hablamos con el rabino de la comunidad donde nosotros pertenecemos, que es una comunidad turca en el estado de Washington, en Seattle. Y bueno, pues básicamente es como originamos nosotros esta idea. Mi mujer me habló y me dijo, mira, pues tú eres rapero, el ladino es algo que se nos da en cierta forma como mexicanos, ya que podemos nosotros ver en películas, por decir así, antiguas mexicanas, donde está hablando, voy a citar, por decir así, a López Tarso o a Tizoc, algo así, donde ellos hablan la palabra, por ejemplo, ancina, y empiezan a hablar así unas palabras que son nada más ni nada menos que lo que es el ladino. Entonces, en la cultura mexicana podemos apreciar que está el ladino muy fuerte. Si uno va a rancherías, especialmente al norte de México, uno se da cuenta con la gente que vive ahí, que muchísima gente no fueron a la escuela, no tienen una educación profesional. Sin embargo, tienen ellos un vocabulario muy extenso de ladino. Entonces, es donde uno como mexicano, se encuentra uno con esta cultura. Es un choque cultural sefardí y mexicano a la vez, donde nosotros vemos como el ladino en alguna forma no ha muerto, sino que está muy dentro de la cultura mexicana. Bueno, hay muchísimas cosas que hablar al respecto. Hablar de la ciudad de Monterrey, por ejemplo, que fue fundada por Anusim, por conversos judíos y la familia Carvajal, como la Inquisición los persiguió y todo eso. Entonces ellos, como ellos podían, intentaban pues seguir llevando la cultura judía sefardí, y entre ellos pues también traían lo que era el ladino. Entonces, los preguntaron. Eso es una reseña histórica que es bueno, pues digamos, hablar al respecto. Entonces, en resumen, es algo que me gustó muchísimo. Yo creí en ese proyecto y dije, bueno, vale la pena que nosotros podamos crear algo que es innovador, algo que es muy nuevo y que nadie antes lo había hecho. Entonces, yo creí en esta visión de mi esposa y el mismo rabino de la comunidad, que es un rabino de origen marroquí, y su primer idioma es el español, y el ladino también. Él creció dentro del ambiente sefardí, de ladino y todo eso, y él estudió Hassanut y estaba muy interesado en el proyecto cuando nosotros se lo planteamos. Así que es como básicamente nosotros iniciamos y arrancamos este proyecto. Pues qué interesante. Me imagino que has de haber investigado muchísimo, ¿no? Acerca del ladino en México y de
de sus orígenes. Aparte de Monterrey, ¿qué más has encontrado? Bueno, lo de Monterrey es muy extenso en el sentido, por ejemplo, de que la familia Carvajal pues estaba en cierta forma huyendo de la Inquisición. Entonces, como podemos ver, pues muchísimos huyeron a Chihuahua, Sonora, muchísimos lugares más, y pues muchos años más tarde es donde fueron, lamentablemente, pues en la Ciudad de México fueron expuestos y quemados en hogueras. Entonces, lo que nosotros hemos, son bastantes cosas, y por ejemplo, lo que nos llama la atención muchísimo a nosotros es que en la cultura mexicana tenemos nosotros algo tan mexicano como es el nopal. Esa es una. Otra, lo que es el zarape mexicano, y otra, lo que es el juego del toma todo, donde es una pirinola que se le da vuelta, se gira. Y esas tres cosas yo las veo de una manera muy conectadas a la cultura judía. ¿Por qué? Bueno, número uno, hablar de lo que es el cactus, el nopal, que México tiene alrededor muchísimo más de 300 especies diferentes de nopal. Eso, cuando nosotros hicimos Alía y que llegamos y empezamos a ver en todas partes vimos nopales, dijimos, wow, nos tomamos fotos con ellos y todo. Una vez nos tocó ver a un militar con la insignia que tenía un nopal, entonces dijimos, wow, estuvimos hablando con él. Incluso yo googleé inmediatamente y le mostré mi teléfono, mira, nuestra bandera tiene este símbolo. Entonces yo ya me puse a investigar bastante y me di cuenta pues de que el cebar, la sabra, que es el nopal para nosotros, es un símbolo del israelí contemporáneo, del Israel, perdón. Entonces, como de esta manera, nosotros nos llamó muchísimo la atención el hecho de que algo tan mexicano como es el nopal sea un símbolo israelí. Entonces me puse a pensar, fue mi mente más allá, dije, bueno, ¿por qué se caracteriza tanto esto aquí en Israel? Bueno, número uno, estar en el desierto, en medio del desierto, sobrevivir, estar expuesto a los elementos y sobrevivir sin agua, permanecer verde, y no solo eso, sino dar un fruto que es la tuna, y a la misma vez también de que es intocable, es decir, si alguien lo toca, cuidado. Entonces digo, eso es lo que es Israel, eso es lo que es el judío. Y hablando del zarape, por ejemplo, si uno ve el zarape, uno lo observa bien con cuidado, uno se da cuenta que es como un talit, pero con colores. Ahora, hablar del juego del toma todo es el juego que se utiliza en Hanukkah. Es el mismo, pero obviamente se le quitaron las letras hebreas, pero es básicamente el mismo juego. Entonces, tienen las mismas bases y la misma forma, tiene todo igual. Y de esta manera digo, bueno, yo creo que la cultura judía está muy dentro de la cultura mexicana, a ese grado, ¿no? De poder tener cosas tan mexicanas que a la misma vez son tan judías. Ahora, hablar de la cultura sefardí, y claro que si investigamos bastante, de la expulsión del 1492, entonces como llega el sultán y se lleva muchísimos judíos en barcos a Turquía, a la misma vez muchísimos judíos desde que llegaron en balsas y cómo pudieron, llegaron a diferentes lugares, a Cuba incluso, llegaron a México, a muchos lo rechazaron, pero muchos entraron. A través de Cristóbal Colón, por ejemplo, que es una hipótesis, es simplemente una teoría, pero nosotros creemos que realmente las tres carabelas venían llenas de judíos. Entonces, hablar de la cultura de ladino, hablar de la cultura sefardí, pues es hablar de una cultura muy rica que está dentro de la cultura mexicana. Entonces, ya no estamos tocando temas de apellidos aparentemente hispanos, sino que hay muchísimo que hablar. Y culturalmente hablando, religiosamente hablando, en todos los ámbitos, y más que nada en lo que es el ladino, que está muy dentro. Antiguamente pues se utilizaba más con la escritura del tipo de Rashi. Sin embargo, pues hablar, por ejemplo, del Meán Loés, que
escribía bastante en ladino con letra, con tipografía hebrea, pero uno al leer el ladino, un hispano, hablando un mexicano, por ejemplo, entiende ladino en un 90 y tantos %. Entonces, un mexicano no está lejano, un hispano latino no está tan lejos de la cultura sefardí, sino que está dentro de nosotros. Entonces sí es bastante lo que nosotros investigamos, y musicalmente pues nosotros como productores musicales teníamos el reto de hacer esta fusión, de mezclar lo que es la música del Medio Oriente, como el ney, como el oud, como el santur, como todo eso, o instrumentos parecidos como el ney, que es el duduk, que es armenio, y otros instrumentos, y no podía faltar el flamenco. Entonces todas nuestras canciones tienen flamenco, porque nosotros es algo que hablar de flamenco es otro tema también, porque es una mezcla de culturas increíble. Entonces, el flamenco. El flamenco en la Andalucía, la cultura gitana, está la cultura de los árabes, está la cultura judía. Son todas esas culturas que pusieron su granito de arena para poder crear el flamenco. Entonces el flamenco es algo tan español, es algo tan sefardí, y a la misma vez es multicultural. Entonces nosotros pensamos que fusionar la cultura, ese choque cultural del Medio Oriente con la parte de Europa que es la sefardí, España, y poder nosotros meter el ladino. Entonces fue algo que nosotros, yo creo que sí hicimos algo innovador, y claro, fue pues, sí, en gran parte yo eso se lo debo a mi esposa, que fue la que tuvo cada idea de cada cosa, y le aplaudo muchísimo a ella. Entonces me gustaría que ella hablara un poquito al respecto también, cuál fue su punto de vista y cómo es de que ella quiso hacer eso. Claro que sí. Por bueno, favor. Hola. Gracias. Creo que él ya dijo las cosas más importantes. En sí, por ejemplo, si hablamos un poquito de nuestra comunidad, la comunidad que dejamos allá en Washington, allá los que hablaban más ladino, empezando por Hassan, que es el que hablaba muchísimo, habla todavía, excelente Hassan. Las personas que más lo hablaban eran las personas mayores, me refiero a personas de 70, 60, 80 años de edad. Sí. Y yo me daba cuenta que los menores, por ejemplo ya de 30 para abajo, incluyendo niños, no sabían ni siquiera una cancioncita, por decir así, ¿no? Por ejemplo, la cancioncita de que se canta, una famosa que pueden cantarse en ladino, que es las 8 candelicas, que se canta en Hanukkah. Sí. No sabían, y una de las niñas nuestras, yo le enseñé la canción de 8 candelicas, hicimos un video casero, y desde ahí empezaron a surgir cosas tratando de fusionar las romanzas también. Por ejemplo, hay una canción que es La Dio Querida, que cuando yo la escuchaba yo siempre me sentía, se podría decir, ofendida, porque es un poco fuerte decirle a una mujer: adiós querida, no quiero la vida porque me la amargaste, tu madre cuando te parió no te dio esto. Son cosas así fuertes, pero que un día analizando las letras, platicando con Alejandro, mi esposo, platicando con el rabino, creo más bien fue Alejandro que dijo: es como si le dijéramos a España adiós querida, ¿verdad? Porque sí, nos corrió, porque nos abandonó, porque de alguna manera nos obligó a irnos. Estamos hablando de los judíos que tuvimos que salir. Hablo como, yo no estaba en aquella época, pero hablo de mi familia, por ejemplo. Entonces, yo como mexicana, aunque vivía en los Estados Unidos y ahora, Baruch Hashem, estamos aquí en Jerusalén, yo puedo decir que son cosas que son respuesta ahora. En el latino, al enseñar latino de una manera divertida, porque están cantándolo en rap, los jóvenes que son de origen sefardí, por ejemplo, ellos, es más fácil llegar a ellos, ¿sí me explico? Sí. Porque estamos dándoles en un lenguaje más moderno, ¿no? De que repite esto, apréndete esto, mira, escucha esta romanza. Entonces, por ejemplo, en La Dio Querida,
fue una de las primeras canciones que se hicieron en el proyecto. El rabino cantaba Dios querida tal cual, le pusimos flamenco, le pusimos el mayor número de instrumentos que fueran adecuados para ambientar la canción, pero también el rap hablaba de la misma temática de Dios querida, pero con ladino. Entonces la fusión de poner la música adecuada con las romanzas y el rap. Ese es el trabajo. Costó. ¿Por qué? Porque hay que llevar al rabino al estudio y de repente cambia el ritmo de romanza cantando no quiero la vida y de repente pan, catapunga, entran los tamborazos del rap. Entonces aquí cuando presentamos en Jerusalén el proyecto nos dio mucho gusto que eran 2 o 3 muchachos que venían de Seattle, Washington, que estaban de visita aquí en Jerusalén y allí estaban entre el público. Y de eso se trata, de que los jóvenes, las nuevas generaciones sepan que existe el ladino, que existió pero está vivo y que deben saber acerca de él, ¿verdad? Claro. En sí es... Está vivo gracias a ustedes también. Sí, y ahí hay muchas personas que nos hemos ido encontrando porque nosotros somos nuevos aquí. Entonces hemos ido encontrando poco a poco personas que se están identificando con nuestro proyecto, ya nos llaman para invitarnos a hacer esto, aquello. Ahorita estamos en modo estudiante porque estamos estudiando el Ulpan, sí. Pero pues yo soy muy inquieta y mi marido es mi guardaespaldas y a veces yo soy la guardaespaldas de él y andamos siempre juntos. Ahorita tengo un proyecto que tiene que ver con coros a lo largo y ancho de aquí de Israel. Empecé a levantar un coro en Farsaba, en Tel Aviv, aquí en Jerusalén, pronto vamos a estar en Modim. Coros, porque mi especialidad es dirección coral, de puras personas que hablan español. Tengo argentinos, uruguayos, de todas partes, y estoy aprendiendo mucha música en mi idioma, ¿verdad? Pero estamos haciendo un repertorio muy bonito, muy versátil, y Besrat Hashem para el mes de diciembre, el día 4 de diciembre, en uno de los encendidos de velas de Hanukkah vamos a hacer un concierto, ya está programado, donde vamos a reunir todos los coros. Y dentro del repertorio pues hay ópera, vamos a cantar en hebreo, pero vamos a cantar también canciones de por ejemplo, de Bolivia, de Perú, de México, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, pero vamos a meter un poquito de ladino. Okay. Entonces, entonces el trabajo nuestro es, de alguna manera, no es un solo proyecto, ¿sí me explico? De alguna manera, la música, el judío, pero el que habla español, el que hizo Aliyá, el que está aquí, el que extraña su país. Entonces, yo también soy psicóloga y estoy utilizando la música o el canto en este caso como un instrumento de terapia ocupacional, ¿no? Porque tiene muchos beneficios. Entonces, el ladino va ahí también, siempre va a estar. Y hay gente que supo de mí, me llama, oye maestra, soy fulano de tal y esto, y nos comparten la experiencia de estar aquí en Israel, de buscar una sinagoga en donde se sientan a gusto, donde hablen ladino o español o que se combine, porque somos especiales los sefardí, queremos estar donde nos sentimos a gusto, ¿verdad? Claro. Yo en Seattle tenía un coro de solo mujeres, yo lo dirigía, les enseñé música, les enseñé canto, pero el propósito era, antes de venirnos, antes de hacer la Aliyá, hacer un concierto a beneficio del Kotel de allá, del Kolel de Seattle, y era un poco difícil en cuestión de que tuve que tomar la decisión de decirles a los varones de mi congregación que ellos no podían participar ni como escuchantes ni como cantantes. ¿Por qué? Porque alrededor de mi sinagoga había sinagogas ashkenazim. Los ashkenaz, las mujeres no cantan enfrente de los hombres. Es algo que le llamamos la kolishá. Sí. Entonces, aunque yo soy sefardí y no estoy precisamente con esto, tenía que respetarlo por las estudiantes que estaban conmigo. Entonces, hicimos un concierto, fue algo muy bonito, también metimos ladino. Ellas que ni sabían ladino, muchos de ellos tuvieron que aprender canciones en ladino, en español, en italiano, también el yiddish lo metimos,
fue algo muy bonito. Lo mismo lo voy a volver a hacer acá, pero aquí ya me abrí a las personas judías que son religiosas, pero que no precisamente tienen esas reglas o que pueden cantar frente a hombres o porque es diferente acá en Israel, ¿verdad? Igual ahora alguien me pidió y me dice, por favor, enséñales a las mujeres, enséñales a cantar, hagan un coro con las mujeres que son pues askenaz, porque ellas también deben tener esa bendición pues de cantar, de pertenecer a un coro. Entonces también, y hay mucho que hacer aquí en Israel, hay mucho. Alguien me decía, oye, ¿qué vas a hacer cuando te vayas? Aquí haces falta, no te vayas. Y nosotros siempre contestábamos, lo mismo que hacemos aquí, lo vamos a hacer allá, Bezrat Hashem. Y es lo que estamos haciendo. Qué interesante. Y platícame de la trayectoria de tu familia desde México, ya oigo México, Washington, Jerusalén. ¿Te refieres a toda? Sí. Oh, wow. Bueno, pues en México, yo nací en el estado de Sonora. Sí. Y yo el judaísmo lo aprendí a través de mi madre. Bendita sea su memoria. Precisamente después de que ella murió, yo decidí... ¿Ella era judía? Sí, pero en Sonora no hay sinagogas. Sonora es diferente, no es como en ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el DF. Claro. Sí, nosotros éramos casi, pues, ¿cómo se puede decir? Aprendimos, pero era algo normal en nuestra casa, pero sin saber exactamente mucho acerca de por ejemplo, a mí, mi abuelita cantaba ladino. Sí. Y ella me hablaba de mi bisabuela, que era de España. Pero eran cosas que a mí era como parte de mi vida, que mi abuela me platicaba cuando yo le ayudaba a cocinar, que mi mamá tenía costumbres diferentes a las mamás de mis amigas. ¿Sí me explico? O sea, pero eran descendientes de judíos. Sí, pero nosotros no entendíamos con claridad. Simplemente sí, claro, sí, la vida diaria. Sí, por ejemplo, yo me gustaba dirigir teatro. Desde muy jovencita me gustaba el teatro y yo siempre ponía cosas que tuvieran, o cuando fui productora de televisión, trabajé yo en Telemax, yo soy productora de televisión desde hace muchos años, dejé de hacerlo en los Estados Unidos, pero porque me dediqué más a la música, porque también soy licenciada en música. Entonces, cuando estaba en México, desde niñas era algo normal, muchas cosas que para otros niños eran cosas extrañas, ¿verdad? Diferentes. O, por ejemplo, cuando estudié la licenciatura en música y hice mi concierto para graduar, lo que normalmente es como una tesis, yo lo hice, dirigí un coro, y el mismo coro bajó y tomó los instrumentos y se convirtió en una banda, y terminé dirigiendo la banda musical por ejemplo, con Javan Aguila. Entonces una vez uno de los músicos me dice, ¿por qué desde que yo te conozco siempre metes este tipo de música? ¿Por qué siempre metes...? Y incluso dijo de una manera un poquito despectiva, ¿no? Que no es necesario decir, pero siempre eres extraña, ¿verdad? Entonces cuando mi madre murió, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero saber más, yo quiero aprender. Me acuerdo que mi hermano me dijo, ¿por qué te vas a ir si estás muy bien? En esa época yo tenía 2 escuelas de música, también colaboraba en una clínica para muchachas anoréxicas, bulímicas y con depresión, y utilizaba la música como terapia. Y tenía otras cosas que me mantenían ocupada, y se puede decir, pues yo tenía éxito en lo que a lo que yo hacía, ¿no? Pero había algo en mi corazón, en mi alma, sobre todo después de que mi mamá murió, me regaló un anillo muy especial con la Magen David, la estrella de David. Ajá. Y yo siempre decía eso, pero Alejandro tenía la misma inquietud, él con su propia historia. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a ver. El punto fue que estaban casados, ¿no? Mira, nosotros nos casamos 2 veces. Esa es otra historia. Son varios caminos para esto. Estuvimos en Seattle muchos años estudiando en la comunidad sefardí, congregándonos. Se llama las Sefardí Bikur Jolim. Y éramos los mexicanos que llegaron, pero pues solamente en inglés o en ladino algunas personas nos hablaban. Y poco a poco nos dimos a conocer y empezamos a congregarnos. Nos cambiábamos de casa fueron como unas 7 veces. Casi, ¿cuántas veces nos cambiamos?
como 10 veces, dice Alejandro, porque cada vez queríamos vivir más cerca de la sinagoga, pero siempre, aunque viviéramos, se puede decir, retirado, nosotros íbamos caminando en Shabbat, hacíamos todo porque era una necesidad grande por cumplir nuestro judaísmo. ¿Pero ya se habían convertido? Nosotros siempre hemos sido judíos, pero necesitábamos un documento, parecía, ¿no? Que parecía que era necesario. Sí. Baruch Hashem, en la sinagoga que nosotros llegamos, en la comunidad, está la corte rabínica. Entonces ellos nos conocieron muchísimo. O sea, llegó un punto en que éramos, por ejemplo, el rabino es de la corte rabínica de Washington. Y cuando él se hizo emérito, porque un día dejó de ser rabino también, porque ya es mayor, siguió trabajando con nosotros. Parecía que nosotros siempre nos íbamos a quedar ahí, pero un día yo le dije a Alejandro, nosotros no somos de aquí, tampoco somos de México, nosotros somos de Israel. Entonces Alejandro me dijo, ya sabía, y empezamos a hacer los planes de Aliyah. Sí. Y entonces la congregación y los amigos y todos nos decían, no se vayan, ¿qué van a ir a hacer allá? Aquí hacen falta, están bien. También trabajábamos con los judíos de otras sinagogas, pero también con personas no judías, que eran artistas latinos, que ya eran famosos dentro del ambiente y todo, pero que nunca habían estudiado canto o que tocaban instrumentos pero no sabían leer música. Entonces, de alguna manera, estábamos cumpliendo sueños de otras personas, pero nuestro sueño de hacer Aliyah tenía que cumplirse. Entonces yo pienso que por eso cuando llegamos empezaron a abrir tantas puertas. Nosotros llegamos un día antes de Rosh Hashanah aquí, y el cumpleaños de la niña más chica, y de ahí en adelante empezaron a abrirse puertas bien rápido. A los días de haber llegado ya me habían dado un coro para dirigir, y con puros latinos. Y de ahí entonces yo empecé a tomar decisiones en cuanto a música, dedicarme solo a la música, olvidar las otras profesiones y dedicarme a la música. Yo veo a Alejandro igual. Y ahorita empezamos un verano, que le llamamos verano musical, porque estamos de vacaciones en el Ulpan, y estamos trabajando con jóvenes, adolescentes, adultos, y con grupos también de niños en diferentes ciudades de aquí es otro proyecto, ¿ves? Uno es el de los coros, otro es de las clases de música, otro es el de ladino. Así estamos, o sea, y ya la comunidad nos está conociendo en diferentes ciudades también. Qué increíble aventura también, ¿no? Desde sí, tu juventud, que descubres el judaísmo y luego te vas a Washington. ¿Por qué se fueron a Washington, Alejandro y tú? Mira, fue Washington porque Alejandro tuvo el contacto de una casa Chabad en Spokane, y porque... por ejemplo, es lo mismo, mi hermano me preguntó lo mismo, dice, ¿por qué tan lejos? O sea, ¿no te pudiste haber ido más lejos? Entonces, yo creo que nada es casualidad, ¿verdad? Yo pienso, de veras, Washington nos recibió con los brazos abiertos, las cosas que vivimos, las cosas que aprendimos y las cosas que pudimos dar. ¿Sabes algo? Yo conocí más México, o a mi México, desde Washington. Ah, mira. Yo vivía bien en Hermosillo, Sonora, en un lugar muy bonito que se llama Misión del Sol, en una casa muy bonita, que tenía mi escuela de música, y también cuando murió mi madre hicimos escuela de música en su casa. Todo era bueno, se puede decir, en el caso mío, por ejemplo, yo hablo de mí, nadie podía decir, ¿por qué tomas tal decisión? Mi hermano me llegó a decir, o sea, ¿estás un poquito mal o qué? No, tal vez sí, pero voy en respuesta a algo que yo deseo. Y cuando llegamos a Washington, todo era muy diferente. Cuando empecé a conocer, por ejemplo, personas de Oaxaca. Tú sabes, una mujer de Oaxaca en mi estado, en Sonora, era la que limpiaba mi casa. Sí. ¿Ves? Pero en Seattle, Washington, una mujer de Oaxaca es la que llega en un carro muy bonito a mi escuela de música y me trae a sus hijos y me paga para que le dé clases de música privadas a sus hijos. Sí. Y sus hijos son niños o jóvenes o adolescentes muy talentosos. ¿Qué tuve que hacer? Es aprender
estilos que yo no, porque cuando estudié la licenciatura en música yo lo que utilizaba era la música clásica, tú sabes, académicamente te dan todo lo que es clásico en cuanto a instrumentos y en cuanto a coros o canto. Sí. Y yo nada que ver con mariachis o tal vez poquito mariachi, pero nada de bandas o norteños y todo, aunque vivía al norte de México. Entonces, de repente también llegaba un artista y me decía, soy fulano de tal. Y yo, pues bueno, pero después, ¿que no sabe quién soy? Pues no, pues es que me recomendaron a usted y que yo quiero aprender a cantar. Yo sé tocar la guitarra, pero no sé mucha música. Yo quiero aprender esto, o compositores. Y entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Estudiar la música de mi país. Claro. Para poder darles, ¿me explico? Y también conocí personas de otros países que llegan con un sueño americano a los Estados Unidos, pero que por las cuestiones, problemas económicos que estaban en sus países, no pudieron realizarlos. Y uno de esos sueños estaba la música, en un lugar por ahí. Entonces nosotros lo que les ayudábamos era a cumplir sus sueños. Todavía unos 2 días antes de venirnos a Jerusalén, estuvimos en un estudio de grabación ayudando a grabar a un muchacho, compositor mexicano. Y se quedaron cosas por hacer, o sea, ayudamos a otros, tú sabes, a veces los artistas se meten en tantas cosas que empiezan a perder la voz porque no duermen bien, porque usan alguna droga, porque no saben cómo cuidar la voz, y nosotros trabajamos con ellos también de alguna forma de acuerdo a lo que necesitaban, pero también de acuerdo a lo que nosotros veíamos que ellos ignoraban. Y entonces sí se sintió como un despegue, pero no tan duro, porque cuando uno sabe que no es de ese lugar y que ya cumplió lo que tenía que hacer, entonces vienes a otro y empiezas de cero. Ahorita precisamente hablando con mi hija, la más pequeña, me decía, mamá, hemos estado en 3 países, dice la chiquita, ¿no? Y le decía, hemos estado en 3 países y tú hablas 3 idiomas, ¿no? Y es algo que no queremos que la niña tampoco pierda, la más chica, que es la que está aquí ahorita, que no pierda sus raíces en nada, ni de México ni de ningún lado, que ella hable bien inglés, pero que también hable bien el español, que aprenda ladino. Siempre ella canta en ladino también, en el concierto pasado que ella cantó, y que lo vea como, para ella es un hobby, ella quiere estudiar, ir a la escuela, o sea, muchas veces nos ponen a los músicos como que nomás, que los músicos no trabajan, ¿no? Que los músicos no estudian, pero yo tengo 3 degrees o 3 licenciaturas y estudié y sigo estudiando acá, voy a la escuela 5 días en la semana. Y ¿Al Ulpan o qué? Sí, al Ulpan de 8:30 a 1 de la tarde. Es duro, Israel es duro, no es lo mismo allá en México. Yo tenía mi carro nuevo del año, de la agencia, me voy a los Estados Unidos y teníamos a veces hasta 3 carros, pero aquí llegamos y lo primero que dijimos, no, carro no, porque es una decisión fuerte primero tenemos que aprender, conocer, movernos, y conocer. Los israelíes a veces son muy bruscos para manejar, entonces hemos bajado de peso, nuestra salud está mejor que nunca ahora, y es parte también de lo diferente que estamos enfrentando. Tenemos apenas 9 meses aquí, 9 meses, y a veces la gente nos dice, wow, o sea, a los 4 meses tú ya estabas haciendo todo eso, sí, ¿por qué? Porque ya era mi tiempo de llegar acá, ¿verdad? Y así es. Pues qué increíble, la verdad, 1000 felicidades y les deseamos mucha suerte.